Así sería la cuestión, jóvenes. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestra clase. Ley de Ohm, circuitos en serie y paralelo, lo que vamos a ver hoy. Bueno, vimos la ley de Ohm, ¿sí? Ok, esa la vimos la vez pasada, que fue el día lunes, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa cuando los circuitos están en serie o están en paralelo. ¿Sí? ¿Qué significa que estén en serie? Voy a ponerles aquí un dibujito que viene en el libro de texto. En la página 145 del libro. Ahí está. Eso significa que estén en serie. Es decir, si yo tengo dos pilas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y pasa una corriente por ahí, si te digan están continuas. Entonces eso me dice que la intensidad es la misma. Aquí significa que la intensidad es la misma en todo el circuito, ¿no? ¿Sale? Y entonces, pero la suma de voltaje, pero el voltaje es la suma de ellos, ¿no? El voltaje va a ser V1 más V2, ¿sí? ¿Ok? Ahora queremos deducir una ecuación para las resistencias, porque la resistencia pues no va a ser la misma. ¿Ok? Entonces, con esta premisa, nosotros podemos decir, pues si dividimos toda esa ecuación entre la intensidad, que es la misma, dividiendo entre la intensidad, se llama la I, tenemos voltaje entre I, va a ser V1 entre I, más V2 entre I. Y por la ley de Ohm, ¿sí? Por la ley de Ohm, ustedes recuerdan que la resistencia es el voltaje entre la intensidad, ¿sí? Y entonces esto sería la resistencia total, va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2. Digamos que esta sería la ecuación, la fórmula para calcular la resistencia en un circuito en serie. En este caso es porque tengo dos pilas, pero si tuviera más pilas, pues habría que sumar R1, R2, R3, más el número de pilas que se tengan, ¿no? ¿Vale? Ahí los dejo para que tomen nota. Entonces es muy sencillo, ¿no? La premisa principal es esto, ¿no? Que la intensidad es la misma a lo largo de todo el circuito. Y vamos a ver qué onda con el paralelo. Ese cuando está en serie, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando está en paralelo? Que está en paralelo.
¿sí? Ahí está en paralelo. ¿Qué sucede ahí? Pues si observan la intensidad ya no es la misma, ¿sí? Ok, ahí lo que sucede es que el voltaje sí es el mismo. El voltaje es el mismo. Es el mismo en todo el circuito. Y la intensidad es la suma de intensidades, ¿sí? De tal manera que nosotros podemos dividir todo entre el voltaje, ¿no? Para tener I entre B, I1 entre B, ¿sí? Y entonces, por la ley de Ohm, sabemos que la intensidad entre el voltaje es el inverso de la resistencia, porque recuerden ustedes, ¿sí? Que la resistencia, he dicho que es voltaje entre intensidad, ¿sí? Y entonces, si volteamos esto, nos queda así, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir esto como 1 entre R, 1 entre R1, y este es el caso para cuando tenemos dos pilas, ¿sí? Cuando tenemos más pilas, pues sería 1 entre R3 más 1 entre R4 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Y esto es lo que sucede cuando tenemos un circuito, una pila que es nueva, que no está dañada, que no presenta problemas de resistencia interna, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta también los problemas de resistencia de la fuente, ¿no? ¿Sí? Entonces, para ello hay algo que se llama resistencia interna. Todos los equipos, todas las pilas, computadoras, abanicos, tienen una resistencia interna, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando una fuente se conecta a cierto circuito y queda en serie con él, la resistencia total, digamos, va a ser la resistencia interna más la resistencia, ¿sí? De la fuente, ¿ok? Y entonces, pues tenemos que tomar en cuenta esas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, ustedes recuerdan o recordamos que el voltaje es la intensidad por la resistencia, ¿no? Ahí no hay problema, ¿ok? Sin embargo, pues esta cuestión de aquí, este voltaje, esta ecuación de la ley de Ohm, se tiene que modificar, ¿sí? Se tiene que modificar, ¿ok? Por lo siguiente, resulta ser que este voltaje, esta intensidad por resistencia va a ser igual a la FEM, que es epsilon, menos la intensidad por la resistencia interna. Entonces, esto es la FEM, ¿sí? Y esta viene siendo la resistencia interna del dispositivo. ¿De qué depende eso? Que todos los dispositivos tienen una resistencia interna, ¿no? Quizás es muy pequeña, quizás es grande, depende, ¿no? A través del tiempo, a medida que se usa, se hace más grande, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, aquí yo puedo despejar la FEM para que me quede así, ¿no? ¿Sí? Incluso puedo despejar de ahí. Puedo factorizar y para que me quede así. De tal manera que yo puedo despejar la intensidad para que me quede la FEM entre R más R, ¿no? Esa es la intensidad. Ahora, vamos a analizar esto. Observen, ¿qué pasa
cuando la resistencia externa es mayor que la interna. Eso significa que es mucho mayor, ¿no? Por un factor de 10, por ejemplo. Si no sé que la resistencia interna valga 1 y la externa valga 10, pues ¿qué sucede? Imagínense que ustedes tienen, no sé, 1.000.000, 10 a la 6, ¿no? R vale 10 a la 6 ohms. Y R vale 1. A 1.000.000 le sumo 1, no impacta nada. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir que cuando hago esta suma y estamos en estas condiciones, prácticamente, ¿sí? De manera aproximada, esto significa estos simbolitos aproximadamente, como si fuera un igual, pero viene siendo R. Entonces, esta ecuación la podemos escribir así. Y esta viene siendo la ley de Ohm, donde esa FEM, pues viene siendo el voltaje. Entonces, cuando la resistencia interna es mucho más pequeña que la externa, recuperamos la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Sí? Donde esa epsilon, esa E, ¿sí? Garabateada, viene siendo el voltaje. Y repito, siempre en todos los dispositivos, laptops, pilas, monitores, aire acondicionado, abanico, todos tienen una resistencia interna propia del dispositivo. Pero el paso del tiempo se calientan, empiezan a emitir, a dispersar energía en forma de calor y de otras formas, ¿no? ¿Sí? Y es por eso que aparece esa resistencia interna que hay que considerarla. ¿Sí? Son los ejercicios. Creo que al final del libro vienen unos ejercicios de ley de Ohm. Déjenme revisar. Aquí está uno, amigo. No está bien fácil esto. Voy a hacer estos dos, están sencillitos. Problema 11 y 12 del libro de texto, ¿no? A los que les tocó esos problemas, pues ya van a tener ventaja. Dice, ¿cuál será la resistencia total o equivalente de dos bombillos cuyos filamentos tienen resistencias de 7 ohms y 12 ohms? Se conectan en serie, y como lo ven, y en paralelo. Entonces, si es en serie, en el problema 11, si es en serie, vemos que la resistencia total es la suma de resistencias. En la resistencia total va a ser R1, 7 ohms, más 12 ohms. Son más 19 ohms. Sencillísimo. Ahora, si es en paralelo, ahí se le dificulta un poquito más. Va a ser 1 sobre R igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿no? Y eso va a ser 1 sobre 7. Ahora sí, ahí se va a poner difícil porque hay que sumar fracciones. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo común divisor de 12 y 7? A ver, jóvenes. 84, ¿no? Ok. 84 entre 7, ¿cuánto tocan? 12. ¿Sí, no? ¿O no? Sí. ¿Sí, verdad? 12. 84 entre 7 toca 12 por una, 12. Esto que sumas fracciones. Más 84 entre 12 toca 7 por una, 7.
Esto va a ser 19 partido 84. Ok, entonces significa que 1 sobre R es 19 partido 84. ¿Qué hago? Pues volteo esto, ¿no? Entonces si volteo este se va para allá y este para acá. 84 sobre 19. Y eso nos da 442. ¿Ok? Ohms. ¿Ya está? Digamos que eso es lo difícil, ¿no? Bueno, están seguidos como pueden ver, ¿no? Vamos a hacer el que viene. A ver qué dicen. Me deja subir. Ahí está. Problema 12. Se dispone de un alambre de nicromo de 70 ohms para confeccionar un calentador. ¿Cuál será su potencia? Si, inciso A, se aplica a sus extremos una diferencia potencial de 110 volts. B, el alambre se corta en dos partes iguales, los cuales se conectan en paralelo al enchufe de 110. Entonces, pues hay que plantearlo ahí, ¿no? Tenemos que hacer, pues encontrar la potencia, ¿no? Tenemos la resistencia del voltaje, que de hecho es el voltaje de una casa normal, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo calcular esa potencia, que son los watts, ¿sí? Que de hecho es lo que nos cobran en casa, kilowatt hora, ¿no? Ok, vamos a plantearlo. Una chancita. A ver. Okidoki. Bien sencillo. A ver, que me dé chance que se baje esto. Como que tarda a veces. Ahí está. Problema 12. Ok, el problema 12. Me dicen que se tiene una resistencia de, déjenme revisar acá, 70 ohms. ¿Sí? Y el voltaje de 110 volts. ¿Sí? Para calcular la potencia es muy sencillo, ¿no? La potencia simplemente es dividir el voltaje cuadrado sobre la resistencia. En este caso sería 110 al cuadrado, ya está en volts, entre 70, ¿no?
Y es todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Eso nos daría 172.85 watts. En el libro lo ponen 173. Y el inciso B dice, el alambre se corta en dos partes iguales, ¿sí? Los cuales se conectan en paralelo al enchufe de 110. Ok, si es en paralelo, ¿sí? Si es en paralelo, pues vamos a ver. Se corta en dos y se pone en paralelo. Ok. ¿Qué habíamos visto de los circuitos en paralelo? ¿Sí? Si lo cortamos en dos y tenemos el voltaje de 110, vamos a ver algo ahí. ¿Sí? Que vamos a ver que al cortarlo en dos, dice, el alambre se corta en dos partes iguales, los cuales se conectan en paralelo al enchufe de 110. Entonces, tenemos que esperar que la potencia aumente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, va a resultar que el voltaje, como lo corté en dos, voy a sumar 2 veces 110 y eso me va a dar 220 volts. ¿Sí? Y entonces el voltaje la potencia, perdón, voy a calcularlo dividiendo el voltaje entre la resistencia. ¿Sí? Y eso me va a dar 692 watts. Es la respuesta que maneja el libro de texto. ¿Sí? Muy sencillito. Créanme que todos los problemitas que vienen a fin de capítulos son sencillos, ¿no? Una división, una suma de fracciones, muy pero muy sencillos, ¿no? ¿Sí? De hecho, viene el problema 16 y 17, que son algo muy similar a algo que viven ustedes en la vida cotidiana, ¿no? El problema 17 en el libro de texto les plantean que salen de vacaciones 20 días y que dejan encendida una lámpara de 20 watts, de 60 watts, que representa en el recibo mensual un costo por kilowatt hora de 0.95. Entonces le preguntan que si cuánto van a pagar a lo largo de 20 días. Pues esto es sencillo, ¿no? También el problema 16 está relacionado con cuestiones de economía, ¿no? Y para que vean una aplicación directa en su quehacer diario, porque muchas veces me preguntan, profe, ¿y eso para qué sirve? Es para entender, pues, cuánto te llega, ¿sí? De electricidad, de costo, ¿no? Bueno, ahorita quizás ustedes no lo sientan, pero pues ya que sean adultos y les toque pagar luz, van a decir, caray, si yo casi no usé el aire, si ni estuve en casa, ¿por qué me llegó tanto? ¿Sí? Entonces eso tendrían que checar el medidor y con base en el medidor y revisar la tarifa, porque no es la misma tarifa cuando viven en una colonia A que una colonia B que una colonia C. Si dependiendo de la ubicación va a ser la tarifa. De hecho, si ustedes ponen atención, a muchos de ustedes les llega el recibo mensual y a otros cada 2 meses. Y seguro que no hay de otra, ¿no? A unos es mensual y a otros cada 2 meses. Sí, depende de la ubicación. Sí, hasta en eso. Bueno. Ok. Me mandando un compañero, miren. Tiran temprano, jóvenes. Porque ya cuando sea presencial, pues hay que estar ahí, ¿no? Y evitar las aglomeraciones. Ok. Voy a ir a la plataforma para estar en sintonía. La plataforma se va a seguir utilizando, jóvenes, sí o sí. Y la verdad yo lo veo con un buen recurso la plataforma. ¿Por qué? Porque ya se evita uno de decirles, jóvenes, que la actividad se hace así o se hace así. Simplemente pues ya está la actividad ahí y ustedes simplemente tienen que ir, acudir y hacerla. Y también se evita uno de problemas de que, ¿cuál es la rúbrica, profe? O se me olvidó la tarea, no la pude hacer, etcétera, ¿no? Entonces la ventaja es esa. Sí, además de que está todo transparente, está bastante diseñada, nos tomó bastante tiempo, créanme. No creo que fue de la noche a la mañana, esto
nos llevó meses, ¿no? Y no estoy diciendo 1 o 2 meses, como 5 o 6 meses full time, ¿no? Todos los días trabajando 8 o 5 horas. Porque una cosa es diseñar las actividades y después montarlas. Digamos que montarlas pues también tiene su chiste, pero diseñarlas. Bueno, estas son las actividades, ¿no?, que hay que realizar. ¿Ok? El examen pues ya lo hicieron de la primera unidad, ya les compartí las calificaciones. Pues aquí no sé cómo van con su entrega de actividades. Necesito que se me apuren, jóvenes. Por ejemplo, aquí hay algunos que ya entregaron la actividad, miren. Yo simplemente lo que hago aquí es verlo individual, para mí es más fácil. Aquí recuerden que no hay réplicas, ya entregaron 3 equipos. El equipo donde está Irineo Monje, donde está Rodelo Ávila, y donde está Martínez Salazar. ¿Sí? Entonces faltarían los demás. Recuerden, no se les pase hacer las réplicas. Y ya mencionamos en qué sentido van las réplicas. ¿Sí? No vale saludar, decir buen trabajo, eso no cuenta como una réplica. Las réplicas tienen que aportar contenido, ¿no? Pueden ser críticas constructivas, muy buen trabajo, me gustaría agregar lo siguiente, y ya ponen su comentario. ¿Sí? Oh, te faltó esto, mira, muy buena aportación, muy buena aportación, gracias, coma o punto y coma. Sin embargo, les faltó lo siguiente, ya, lo ponen. Y pueden citar la referencia del libro, ¿no? Por ejemplo, aquí está el equipo 1, 6 y 4 que ya subieron. Ya le hicieron réplica, inclusive, miren, aquí está réplicas, 1, 2. Está muy bien. Muy bien. Para esto de las fuentes, creo que ustedes pegan el link directo, ¿no? Pero de acuerdo al APA, por ejemplo, aquí está, miren. Hay una página que a ustedes les permite generar de manera adecuada las citas, por ejemplo. Página web. Y ustedes aquí introducen el URL, por ejemplo, vamos a poner este URL. Y el libro de electricidad y óptica tiene una forma de citarlo, ¿no? Voy a copiar esto. Control C. Control V. Aquí está, miren, ¿sí lo ven? Entonces, creo que si lo pego aquí, citar fuente. ¿Verdad? Ahí está, miren. ¿Sí? Habría que ver de dónde está esto, qué significa estos apellidos, ¿no? Aquí hay que poner el año, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí les dicen cómo citar esto. Y por ejemplo, si es un libro, ustedes se vienen aquí y dicen, voy a citar un libro, ¿no? Aquí ponen, pues, citar el libro, tipo de libro que es, si es impreso, si es digital, si es electrónico, título del libro, iniciales de los autores, el apellido, que pueden poner en avanzado, edición, el volumen, el nombre de editorial, y ya les va a salir. ¿Sí? Aquí le Y ponen si las citar, quiere así o es sugerencia. pues de preferencia sí, porque es la forma correcta, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a la licenciatura de odontología, de medicina, y les ponen esto, les van a bajar puntos. Porque le van a decir que lo citen de acuerdo al formato APA. O hay otros tipos de formato, ¿no? El más común es APA. ¿Sí? Entonces, eso seguro lo tuvieron que haber visto en metodología, ¿no? Entonces, aquí con esto pueden crear las citas, ¿no? Incluso les voy a compartir cómo citar adecuadamente, ¿no? Eso pueden ver en YouTube, es muy sencillo, ¿no? Y para que aprendan a citar. Porque hay una forma, hay una metodología. Por eso, cuando ustedes llevan metodología a la investigación, ahí les dicen cómo se escriben los informes. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que no se les pase que el 2.3 y 2.4
lo hacen en equipo, pero después lo suben individual, ¿no? ¿Vale? Bueno, no sé si tengan preguntas hasta aquí. ¿No? Pregunten. Repito, el día de hoy tendré una junta, ahorita a las 9, para, pues, ver, analizar lo del regreso a clases. ¿Sí? Si se va a regresar a clases, ya lo publicó el doctor, el rector, doctor Jesús Madueña Molina, ya lo hizo en las redes sociales, en la radio, etcétera, ¿no? Entonces, el regreso es sí o sí. ¿Cómo? No lo sé. Y cómo va a ser en nuestro caso de la preparatoria Hermanos Flores Magón, va a depender que nos digan las autoridades. Cada prepa va a tener su logística, ¿no? Y seguro se va a publicar esa logística en las redes, ¿no? Ya sea en Facebook, lo más común, o se les haga llegar a través de los grupos de WhatsApp. Bueno, semana 7, ¿cómo pasa el tiempo? 14 de octubre. Darles lista para que estén atentos. Aguilar Lerma. Presente, profe. Almendra Coronado. Presente. Alvarado. Presente. Beltrán Arellano. Presente. Macho. Presente. Castro Sarabia. Presente. Contreras. Elena, si me pone un mensajito. Espinosa. Presente. Félix Parra. Presente. García Serrano. Presente. Gastelum. Presente. Gómez. Presente. Gutiérrez. Hernández Ríos. Presente. Pirineo. Presente. Auregui. Presente. Juárez. Presente. Martínez Salazar. Presente. Matus. Presente. Morales. Presente. Moreno Castañeda. Presente. Moreno Félix. Presente. Zuna. Presente. Pastor. Pérez Bojorques. Pastor, aquí está. Es que se me trabó la compu, no puede poner el micrófono. El audio. Pérez Bojorques. Pérez López. Presente. Rodelo. Presente. Uceda. Presente. Sicairos. Soto. Torres Alcaraz. Presente. Velarde. Verdugo. Presente. Villalobos. Presente. Azueta. Presente. Muy bien, listo el pase de lista. Bueno, jóvenes, pues el día de hoy tendré la reunión. Luego se lo van a saber a hacer llegar a ustedes, sino también se los haré llegar yo, de cuál será la logística, ¿no? Bueno, estamos en la semana 7, hay que ponernos a trabajar y con base en las indicaciones, y más a ratito les comparto las notas, ¿no? Y el video. Bueno, por hoy es todo, nos vemos la próxima semana, veremos cómo será la logística, ¿no? Hasta luego y que tengan un buen fin. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe.
Gracias.